Recibimos al abogado penalista Raúl Noblecilla, quien nos va a dar su punto de vista, explicándonos antes, abogado, de quién es usted ahora en el mundo político, porque ha tenido varias causas relevantes políticamente, ¿no? Me parece que con Antauro Humala ha tenido... ¿No? ¿Con quién entonces? Fernando, tuve en suerte participar en la defensa de Nava, del señor Luis Nava, secretario en su momento, que fue secretario de la presidencia de presidente Alan García. Una defensa participativa, desde luego, ¿no? Ya no lo soy, hace mucho tiempo que no lo soy. Luego he tenido, sí, algunas asesorías en el campo del derecho penal, incluso con el doctor Vladimir Cerrón en algún momento. De acuerdo. Y bueno, ahora soy asesor de Guillermo Bermejo en el Congreso. Lo hemos visto hace unos instantes. Permítanos justamente irnos un instante al Congreso, porque se está llevando a cabo una importante sesión en la Comisión de Transportes, presidida por el congresista de Acción Popular Luis Aragón, que ha visto el tema del accidente en el aeropuerto, que está discutiendo ahora sobre un paro de transportistas que se anuncia para mañana martes. Adelante, por favor, en el Congreso. Disculpe, qué casualidad. Enero y julio, cuando hicimos huelga, no subió. Qué raro. Solamente cuando hicimos huelga, o estamos a puertas de una huelga, no sube el combustible. ¿Por qué? Porque saben que estamos detrás del precio de referencia. Señor presidente de la Comisión de Transporte, señor ministro, por eso que la devolución del impuesto selectivo al consumo, que está en el Pleno, que el general Williams debería solamente establecer fecha, es un paliativo urgente. El ampliar la devolución del peaje al 40% por un año es un paliativo urgente. Los costos mínimos que reclaman nuestros hermanos camioneros es un paliativo urgente. ¿Y por qué digo paliativo? Porque ahí está la prueba. El cáncer nos ha quitado millones de millones sin sustento. Cuando estuvimos con el Premier, creo que acá estuvo el ministro, fue a decir qué ha pasado acá. Ningún miembro de MINEN y de hidrocarburos pudo explicarlo. Para terminar este tema del precio del combustible, pedimos como gremio bucero la urgente expedición de la ley de devolución del impuesto selectivo al consumo al 70%, que compartan con el ministro de Economía la ampliación por un año de la devolución del 40% de los peajes. En el tema de la escasez de conductores, señor presidente de la Comisión, señor ministro, compartimos la posición del gremio camionero porque no hay conductores. Hace menos de 10 segundos, mi amigo me decía, ¿qué hago para ser conductor profesional? Tienes que esperar 12 años, mi amigo. Tienes que esperar 12 años. Lógico, porque cada cuatro modifico mi licencia. Y no tenemos conductores. No tenemos conductores. Y encima lo están reduciendo a 48 horas semanales. Es como que en el país donde no hay harina, mañana hago una fiesta y con tortas. Imposible. Nos están dando una norma populista con un problema social que tenemos nosotros. No hay conductores. En el tema de las infracciones, estamos pidiendo proporcionalidad y razonabilidad. Hace unos días nos entrevistaron y me preguntaron qué pasa con el transporte. Yo quiero hacer desde mañana transporte ilegal. ¿Por qué? Porque el transporte ilegal, su multa es la F1, 4.700 soles. En cambio, los camioneros y los buceros compartimos más de 100 infracciones con suspensión y cancelación. Y no es culpa de la unidad ejecutora. Hay que coordinar con política normativa porque es desproporcional. Por eso que todo el mundo quiere ser ilegal. Pago 5.000 soles, pues, y si quiere no lo pago. Entonces es un tema de proporcionalidad y razonabilidad urgente. Para terminar, el tema de la infraestructura, y con todo el respeto a los que expusieron el tema de infraestructura, le pido al señor ministro, no es de su gestión, pero en los últimos 2 años, todas las reuniones que sosteníamos camioneros y buceros eran los óvalos de la muerte. Hay un promedio de 5 a 6 accidentes semanales en 5 óvalos, incluyendo donde fue la desgracia de hace 2 días de la empresa Entrafesa. Lo sacó muy bien el comercio y nosotros le hemos dado los antecedentes. Bueno, hemos escuchado la intervención de un dirigente sindical, representante de transportistas,
está presente el presidente de la comisión, el señor Aragón. Veremos si es que se puede evitar un paro que en estas circunstancias no va a traer sino perjuicios naturalmente. Pero en fin, dejamos ese tema pendiente, veremos qué resultados hay en el curso de la noche y retomamos nuestra conversación con el señor Raúl Noblecilla, un abogado penalista y en este caso asesor jurídico del presidente Pedro Castillo. ¿Cómo ha vivido usted una decisión tomada por la Corte Suprema hoy que por unanimidad ha rechazado el recurso presentado por su colega Benjin Espinosa como un recurso de tutela de derechos para que no se investigue a Pedro Castillo? Fernando, sin entrar, digamos, a poder dar más que una opinión, porque yo no soy el abogado acreditado en esa causa. No es usted litigante, no pero es asesor jurídico. Sí. Yo quiero partir de algo. No nos negamos a las investigaciones. ¿No? No. Pero parece, te voy a decir por qué no nos negamos a las investigaciones. A lo que nos negamos, y con eso te respondo, es al autoritarismo, ¿sí? ¿De quién? Con el cual el Ministerio Público, en la persona, y no tengo ningún problema en decirlo, Fernando, en la persona de Patricia Benavides y en una Junta Nacional de Justicia que le sirve de guardaespaldas para entender un poco lo que se está viviendo, prácticamente son utilizados por un grupo que lo único que pretende, Fernando, es dar el golpe de Estado en el Perú. ¿Cómo explicar, Fernando, que a la señora Lady Camones, cuando fue presidenta del Congreso y después que salieron estos audios de vergüenza, por decirlo menos, fue denunciada hace más de 80 días? Y esa denuncia, Fernando, no tiene ni siquiera un número asignado, ni una sola diligencia. Pero tuvo que renunciar rápidamente de la presidencia. Una cosa es lo político. Pagó en el plano político. Pero lo político, pero cometer un delito no es una sanción política, puede ser. No sabemos si es un delito, ¿no? El audio pero que se investigue. Bueno, que se investigue, justo se está investigando. En el caso de Castillo, él no ha sacado ninguna conclusión política de las cosas que se le reprochan. Pero ni siquiera las ha comentado, no rinde cuentas al país. Porque los peruanos que han votado por él y los que no, quieren saber cuál es la opinión que su jefe de Estado tiene respecto de acusaciones fiscales graves. Y eso en verdad me parece, no porque lo digas tú, sino porque es un poco como el aparato de golpista en el país intenta verlo a nuestro presidente constitucional de la República. Lo que vemos es que no rinde cuenta. Es que es que ¿qué cosa es rendir cuenta, Fernando? Si rendir cuenta es quitarle el derecho a una persona en poder decir en el momento que quiera ante la autoridad, eso es lo que tú quieres. Pero lo que tú quieres no tiene que ser la restricción del derecho al otro. Mira cómo actúa. Pero ¿cuál es el derecho que se le restringe? Pero, por ejemplo, al revés, él quiere tener más derechos de los que tiene. Pero Fernando, por ejemplo, se le dice o se le increpa por decir alguna palabra para entender que el presidente no declara, se guarda silencio. Vayamos al punto. No contesta muchas preguntas de la Fiscalía. Eso es un hecho. Vayamos a lo jurídico. Guardar silencio es un derecho constitucional, pero no he terminado ahí. Sí. El presidente no solamente puede guardar silencio, sino que no ha guardado silencio. Ha respondido a algunas preguntas y ha dicho, mire usted, en conformidad a mi teoría de defensa, que tiene todo el derecho, ¿o qué creemos? ¿Que no es lo que dijo que haría? Pero no es lo que dijo que haría. ¿Que sea Nakazaki quien lo defienda? No, pero que con franqueza conteste a inquietudes graves que la opinión pública tiene sobre la manera como se usa el dinero público y cómo se toman decisiones. Pero, Fernando, tenemos que respetar el cauce constitucional y el cauce legal. No es porque a mí me dé la gana que yo quiero que diga esto, que yo quiero que diga lo otro. No, señores, hay un derecho irrestricto a la presunción de inocencia que el mismo Ministerio Público intenta socavar. Bueno, no, en recordemos, este caso, es la Corte Suprema que dice, señor, usted no quiere que lo investiguen. Pues no tiene razón. Fernando, sí puede ser investigado. Fernando, ¿recuerdas lo que dijo la fiscal Barreto hace no menos de 15 días? Muchas que uno tenía que demostrar. Bueno, no, mire, es no, esto es la grave. actitud de la fiscalía. Pero esto pero ¿quién es Marita Barreto? Sí, yo sé, es una fiscal muy importante. Benavides, Fernando, que tiene una denuncia penal
y que no hay un número de carpeta, denuncia penal vinculada a organización criminal con los cuellos blancos, con el narcotráfico, y no tenemos una sola diligencia. Y déjame decirte algo, mientras que a Betsy Chávez, a la ministra Betsy Chávez, por un reportaje periodístico, al día siguiente, valga Dios. Bueno, pero con algunos datos precisos, ¿no? Y no es preciso. Sí. Pero Fernando, por favor. Sí, preciso, con nombres exactos y con funciones pero en no el es preciso Estado. que Lady Camores existe un audio en donde el señor Acuña y otros más prácticamente someten la política a intereses personales. Dejó la presidencia del Congreso, que es el segundo puesto del Estado, a las 24 horas. Eso es accesorio. No, pero es fundamental en la política, ¿no? No, el Ministerio Público debe perseguir el delito. Está haciéndolo, ¿ah? Está haciéndolo. Menos rápidamente de lo que usted cree. Gracias por reconocer eso. Gracias por reconocerlo menos rápido. Totalmente objetivo. El punto es esto. El señor Castillo dijo que con él cambiaba la política en el Perú porque él era el primer presidente de origen rural. Y además un maestro y además un rondero. Así es. Y que él rendiría cuentas. A veces decía que ante las rondas campesinas, es cierto, no ante la justicia. Supongo que no estaría de acuerdo con eso usted, que es un abogado y que reconoce la justicia. ¿Qué tal, Fernando, si lo dejamos trabajar al presidente de la República? ¿Qué tal, Fernando? Yo quisiera que trabaje. En eso no cabe la menor duda. Hubiéramos querido que compre Uria, por ejemplo. Luminosos me hacen recordar días antes de la Asunción o días antes de la segunda vuelta, cuando decía terrorismo nunca más, comunistas nunca más. Dios mío, esa es la política que nosotros estamos enfrentando. Pero no mezcle eso con el tema ¿cómo no vamos fiscal. a mezclar eso, Fernando? No, porque usted parte de una premisa que sabe que no tiene fundamento, de asimilar toda la diligencia fiscal a un plan político. Pero, Fernando, que es lo que le ha dicho el señor Castillo a la OEA. Pero, Fernando, no podemos dejar de reconocer, nos guste más, nos guste menos. Hay un plan golpista, pero no de ahora, es un plan golpista de esos luminosos carteles. No senderos luminosos, sino de esos luminosos supuesto de que carteles. eso sea verdad. ¿Qué tiene que ver eso con la acusación del puente Tarata? No tiene nada que ver. Tiene que ver con los ascensos militares, con los $20.000 del señor Pacheco. ¿Y qué pruebas tenemos sobre eso? ¿Dónde está el señor Nakazaki ¿Y dónde que nos prometió prácticamente declaración jurada a la opinión pública? En poco tiempo salen los audios, Dios mío, tic-tac, tic-tac. No hay audio, no hay nada. Muy bien. ¿Y qué le parece que hayan ministros prófugos de la justicia? Que cada uno es responsable el penal. Pero alguien los ha nombrado, señor Noblecilla. Fernando, escúchame. Yo te voy a poner un ejemplo. Yo soy asesor de Guillermo Bermejo. Sí. ¿Qué pasa si Raúl Noblecilla se dedica a hacer lobbies y delitos en silencio? Tendría que ser Guillermo Bermejo responsable políticamente, tal vez, por haber confiado en mí. Pero es que no podemos. La contratación de un abogado, que es el caso que está poniendo como ejemplo. No soy asesor político. Bueno, es una suerte, es una suerte política. Bueno, pero no tiene que ver con un ministro. Pero un ministro que también administra un presupuesto del Estado. Pero escúchame, pero estamos hablando ¿Usted de tiene un presupuesto del Estado? No, ningún presupuesto. Pero, Fernando, no podemos nosotros achacarle al presidente de la República cualquier situación que se pueda presentar en el país. Sus parientes tampoco. ¿Saben lo que pasa? Sus parientes tampoco, su hija. Fernando, acostumbrados a tener presidentes prófugos, presidentes asesinos condenados, presidentes suicidas, suicidas. Acostumbrados no estamos. Es lógico que en el sentir de la población puede existir esa forma de mirar las cosas con mucha cautela y con mucha desconfianza. Pero el presidente Pedro Castillo ha venido a dar un antes y un después, y hay que dejarlo. Lo hemos dejado trabajar, dime, Fernando, lo hemos dejado trabajar al presidente. Antes de que salgan a luz todos estos indicios de corrupción. Con cuestiones de vacancia, con cuestiones que un Congreso que obstruye todo el tiempo. Eso es dejar trabajar en democracia, Fernando. Fernando, indigna la oposición, no por oposición, sino por golpista. Porque una oposición responsable que no le guste, es valorada. Pero no reduzca todo al golpismo. Tales y cuales los carteles que hayan habido, tales y cuales declaraciones, no expresa todo un espectro variado de una oposición que hay, incluso de izquierda.
y de gente que lo apoyó ni que votó por él, así que no los ponga todos en el mismo saco. No estamos en el mismo saco. Nosotros somos una gran mayoría que quiere la estabilidad democrática y apoya al presidente Castillo. Hay una muy pequeña ¿Una minoría. gran mayoría? Sí, porque eso es algo... ¿Dónde ve usted? Ahora, no solo en las encuestas de la derecha, ojo. No son las de la derecha, son las encuestas de Ipsos que dio ganador a Pedro Castillo, y que fue decisivo para que estén en el poder y que usted sea asesor político. Las democráticas encuestas de Ipsos, pero a lo que voy, Fernando, es lo siguiente. Aquí no ha venido la OEA a ver la mitad y la mitad. Aquí la OEA ha venido a ver una gran mayoría de peruanos que respalda la institucionalidad democrática frente a un puñado que tiene mucho poder, no hay que negarlo. Tiene la mayoría de los medios de comunicación a su merced y está detrás de un golpe de Estado. Y eso es lo que tiene que ganar. Permítame ir un instante de vuelta a Swiss Hotel para ver qué está pasando ahí respecto a la reunión que debe sostener un grupo de congresistas con la misión de la OEA. Adelante, Jacqueline. Fernando, ¿qué tal? Buenas noches, directo en directo. Así es, acaba de ingresar el congresista Elvis Vergara de la bancada de Acción Popular. El congresista se abstuvo de brindar declaraciones, sin embargo mostró a los medios de comunicación que en sus manos tenía un folder que titulaba Informe sobre la persecución que sufre la bancada de Acción Popular. Sin más que decir, ingresó a esta puerta paralela del ingreso principal del Suizo Hotel. También se encuentra, ya es el congresista número 5 que acaba de ingresar. En total son 8 parlamentarios quienes están citados el día de hoy para poder asistir a esta reunión con los altos mandatarios de la OEA. Entonces, Fernando, esta información es la que tenemos a estas horas de la noche. Reiteramos, son 5 los congresistas que acaban de ingresar hasta el momento al Suizo Hotel para tener este encuentro con esta delegación de la Organización de los Estados Americanos, con la finalidad pues de conocer toda la situación política de nuestro país. Y como también, para finalizar, se puede observar en imágenes, en esta puerta paralela al ingreso principal se ha trasladado la policía antimotín para evitar que los manifestantes que se encuentran frente a las instalaciones de este hotel pues puedan ejercer algún tipo de violencia sobre los parlamentarios. Directo en directo, RPP Noticias. Muchas gracias, Jacqueline, y seguiremos contando contigo para saber cómo evoluciona esa reunión. Abogado Noblecilla, hablemos entonces menos de política y más de la OEA. ¿Qué espera usted que la visita de esta misión al Perú pueda aportar de positivo para nuestro país y para el entrampamiento que usted pone de manifiesto de manera notoria? Sí, lo de la OEA, Fernando, es muy importante, a pesar de que esos mismos que hoy critican fueron los que, digamos, estuvieron rogando en Washington para ser escuchados, lo cual no los critico, tenían el derecho democrático de hacerlo aún equivocados. Pero vayamos al presente, que es lo que más nos interesa. La visita de la OEA, Fernando, debe ser entendida no como la OEA, debe ser entendida como todos aquellos países democráticos de la región que están muy preocupados, y lo dice la carta de apertura, ¿no?, en donde la razón principal es esa honda preocupación sobre la estabilidad democrática de nuestro país, que representa un peligro para la región. Ante eso, esta visita, que podemos ver súper democrática, está escuchando a propios y extraños, creo que va a servir de mucho. Conforme a la realidad, que no es que yo la crea, sino que me convenzo de ella porque la vivo día a día, la OEA debe dar próximamente recomendaciones. No estamos para que nos ordene nada, somos Estado soberano, pero en contra de aquellos que dicen la injerencia, no, pues señor, no es una injerencia en decirte qué vas a hacer, te va a recomendar, pero va a ser muy importante, porque la democracia hoy en día, Fernando, no solo se defiende desde dentro, se defiende también en la solidaridad internacional de los pueblos que están muy atentos de lo que significa un posible nuevo golpe de Estado en la región. ¿Qué puede decir la OEA sobre la versión que Pedro Castillo les ha dado sobre el trabajo fiscal y judicial en nuestro país? Habrán escuchado a la presidenta del Poder Judicial y a la señora Benavides, que no aprecia usted nada, ya lo hemos escuchado. No, es que no puedo apreciar a alguien que no es democrático. Presentarle hechos. Claro. Y las carpetas fiscales, que están basadas en sus testimonios, que están basadas en muchas evidencias. Así es. Entonces, esta idea del golpe de Estado en el cual el Poder Judicial participa y la prensa realmente es un poquito ligera, ¿no? Yo no diría ligera, es
contrario a lo que piensas, es responsable y es de defensa a la institucionalidad democrática de nuestro país. Los observadores o este alto comisionado no van a resolver ni van a sentenciar sobre esas carpetas. Lo que están escuchando y los que están entendiendo es lo que nosotros vemos y vivimos, es que existe una persecución política contra el presidente Pedro Castillo. ¿De dónde saca usted que eso es objetivo? ¿Usted cree eso? ¿No es objetivo? Por supuesto que no. Pero a ver, ¿por qué no es objetivo? Porque acá hay una decisión judicial tomada hoy por la Corte Suprema, presidida por el juez San Martín. Una fiscal de la estoy hablando de lo nación. judicial ahora. No me desvíe el tema. La decisión No, de hoy, estamos ante la persecución. Sí, pero, de la persecución de delitos. Hay una investigación, depende de lo que quiere decir usted por persecución, porque él se siente un perseguido político. Como otros presidentes. La persecución de los delitos corresponde al Ministerio Público. Bueno, pero es que hay una cantidad de denuncias y de testigos que han reconocido hechos. Yo te puedo denunciar mañana, Fernando. Sí, no, yo puedo decir, Fernando llegó a mi casa, lo vi, entró por la ventana y se me ha perdido $1.000. Ya, y te denuncio y te abro una carpeta. Pero no encontrará $20.000. Pero que se investigue, ¿verdad? Pero que se investigue. Sí, de acuerdo. Pero no encontrarán pues $20.000 en mis servicios higiénicos, señor Noblecilla. Pero dígale a Pacheco. Secretaría de Prensa de la Presidencia. ¿Quién lo nombró? El señor Castillo es un santo prístino rodeado de una serie de colaboradores y de parientes que hacen cosas y que se dan a la fuga. No todo va. Es que no es justo que se pretenda englobar una responsabilidad por solo el hecho de que el presidente es la máxima autoridad del país. No es justo. No es justo, Fernando, ni política ni jurídicamente. ¿Por qué no da una conferencia de prensa y más bien envía abogados como usted, conocidos por su retórica y por su tenacidad? Pero ¿Él por qué no contesta? ¿Por qué no da una entrevista? Prometió que lo haría. No contestes. ¿Qué quieres escuchar? Bueno, el problema es que dé una entrevista a un periodista independiente. ¿Qué queremos que Castillo diga? Eso no es justo, pues. Yo quisiera que dé su versión ante el pueblo peruano a través de medios independientes. Se niega a dar entrevistas. Pero no vamos a hacer nosotros un juicio público. No hablo de juicio, hablo de la democracia moderna, que es una democracia que pasa también por la prensa independiente. ¿Qué tal si los medios de prensa, ¿sí?, que lamentablemente ojalá todos fueran como tú y todos tuviesen este espacio, permitieran apertura democrática? Se expresa bastante usted, señor Noblecilla. No necesita mucho para expresarse con la locuacidad. Acá me siento muy a gusto. Fernando, si tú sacas un porcentaje de los titulares de los medios gráficos de comunicación en el Perú, desde que asume el presidente constitucional Pedro Castillo hasta el día de hoy, más del 85% son titulares negativos contra el presidente de la República. 66% de los peruanos creen que el presidente está incurso en corrupción, señor Noblecilla. Sí, eso con esa prensa. No, con Ipsos, no con esa prensa, no. Con la encuestadora que les dio a ustedes ganadores de las elecciones, No, es que nadie está... Ahorita no vamos a discutir la legitimidad del triunfo democrático en las elecciones. Lo que yo te digo es que, Fernando, miente que algo queda. La prensa se ha dedicado... No cite muchas Goebbels que se puede volver contra usted. Pero es que, Fernando... A ver, y no sé si con esto termine por el tiempo, pero quiero decirte una cosa. El pueblo peruano es un pueblo pobre, y no es culpa tampoco de Castillo. Va a los medios, ¿cómo se alimenta de noticias? Pues va al kiosco, no tiene un sol 50 o 2 soles todos los días y se alimenta de los titulares. Entonces, no te deja por lo menos que reflexionar cómo el 80% de esos titulares son mentiras. Entonces, por favor, no es estamos así, engañando a la población. Señor Noblecilla, cuidado, no diga eso que se lo pueden atribuir a usted. No es verdad que los titulares cuando dicen Puente Tarata, ascenso de militares, Hugo Pacheco o Bruno Pacheco, no es verdad que sean titulares falsos. Al revés. Una irresponsable media verdad es una gran mentira en democracia. En democracia es una gran mentira. Señor Noblecilla, en todo caso, se ha podido expresar usted con libertad. No está molesto conmigo. Muchas gracias por el tiempo que nos ha dedicado y por la defensa que ha intentado hacer de aquel que lo ha contratado como asesor jurídico. Permítame que le dé la palabra a mi compañera Valery Vázquez de Velasco, que nos dirá cuál es la agenda de las claves del día. Valery, buenas noches.